¿Cómo está, doctor Ugarte? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias Muy por la buenos días, doctor. invitación. Ahora, quiero preguntarle, doctor Ugarte, sobre una información que acaba de lanzar hace minutos, la compartíamos también en la rotativa del aire, el ingeniero Juan Carvajal, y muestra unas cifras bueno, generan al menos, no alarma, pero sí ya preocupación, y me refiero a la cantidad de fallecidos y personas que están en UCI. Y claramente en los gráficos, a partir de los datos abiertos, se ve una todavía pequeña curvatura hacia arriba, es decir, el número de fallecidos ha empezado a aumentar, el número de personas en camas UCI ha empezado a aumentar. ¿Es algo que ya nos debe preocupar en medio de esta tercera ola y con los contagios que estamos viendo tan acelerados? Bueno, efectivamente, como se ha informado, en los últimos días pareciera incrementarse un poquito, ¿no?, en comparación a las semanas anteriores. Pero eso, digamos, hay que relativizarlo en relación al porcentaje de nuevos casos que realmente fallecen. Es decir, la brecha entre nuevos casos y fallecimientos se sigue abriendo, porque la proporción es mucho más nuevos casos que fallecidos. Eso es diferente a lo que fuera en la segunda ola y en la primera, donde la cantidad de casos arrastraba necesariamente fallecidos, no siempre en el mismo momento, ¿no? Porque por lo general hay 2 semanas de retraso, porque es el tiempo en el cual pueden complicarse los nuevos casos, llegar a UCI y lamentablemente algunos fallecer. Entonces, hay que relativizarlo, pero sin embargo hay que tomarlo en cuenta. Y eso lo que significa es estar alerta para ampliación, seguir ampliando camas y seguir ampliando sobre todo camas UCI y oxígeno. El oxígeno ha sido un tema crítico durante la primera y la segunda ola, y por lo general su ausencia, su carencia ha sido la causa de muerte. Así es. ¿No es cierto? Porque las personas se asfixian. Precisamente, doctor, sí. Precisamente la semana pasada conversamos con el doctor Augusto Tarazona, también con Juan Carvajal, y en ambos casos coincidían que todavía no estamos en el pico más alto de contagios en esta pandemia. De acá aproximadamente a unas 2 o 3 semanas. Yo le consulto, ¿es inevitable el colapso hospitalario? ¿Es la crónica de una muerte anunciada o se pueden tomar las medidas para prevenir esta situación que podría ser lamentable? Bueno, no necesariamente tiene que suceder lo peor, ¿no es cierto? Porque de tercera ola se está hablando desde hace meses. O sea, de la eventualidad de una tercera ola, aún antes de que apareciera la Omicron, que es la que ha desencadenado en Perú la tercera ola, se decía el riesgo de que pudiese haber una tercera ola, porque había muchos meses desde que se redujo y bajaron los casos de la segunda ola, en que no había un pico de subida, a diferencia de otros países latinoamericanos. Todos, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, ya han pasado por la tercera ola del año pasado. Perú estaba todavía en la segunda ola y Omicron ha desencadenado este cuadro, pero era necesario estar alerta y era el tiempo en el cual se debía incrementar camas en general en los hospitales, incrementar camas UCI. Nosotros dejamos a julio aproximadamente 3.000 camas UCI, y había por lo tanto suficiente para atender a lo que requerían. Y en el caso de oxígeno se dejó un superávit. Recordemos que en enero del año pasado el déficit, cuando estaba subiendo la segunda ola, era 110 toneladas diarias de oxígeno. Así es. Eso subió en abril a 150, felizmente ya en mayo empezó a reducir a 50 y a partir de junio tenemos superávit, porque además se compraron más de 300 plantas de oxígeno y eso, sin embargo, había que seguir ampliando y sobre todo darle mantenimiento a las plantas de oxígeno, porque ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces, ahora, no es fatal que lleguemos a situaciones críticas, porque sí tenemos capacidad para
prevenir, ¿no? Justamente eso, doctor Ugarte. A ver, de lo que ustedes dejaron en julio del año pasado a la fecha, quincena de enero, ¿cuánto se ha avanzado, ¿no? ¿Cuánto nos hemos preparado? Y si lo que se ha avanzado y lo que tenemos finalmente en este momento nos va a permitir afrontar de manera holgada, y como bien decía Carlos, en todas las regiones, porque cada región tiene sus particularidades, nos va a permitir afrontar esta tercera ola de agravarse. Pero le pido por favor que nos conteste después de escuchar a los anunciantes. Estamos en diálogo con el doctor Óscar Ugarte, el ministro de Salud, analizando el escenario de la salud pública en el marco de una pandemia que presenta ya desde hace algunas semanas un alto nivel de contagios y también, aunque con menor incidencia, de fallecidos. Había una respuesta pendiente, doctor Ugarte, respecto a la consulta de Omar sobre la situación en regiones. Sí, a ver, hay que evaluar en dos aspectos, creo yo, la capacidad de respuesta frente a esta tercera ola y su incremento aún todavía en las siguientes semanas. El primero es la capacidad instalada que ya se logró el año pasado, y se logró una cantidad de plantas de oxígeno bien amplia. Con las compras realizadas hasta julio se llegó a, según las declaraciones de las grandes autoridades, a más de 400 plantas de oxígeno. Recordemos que cuando se iniciaba la segunda ola solo habían 70 o 80, ¿no? Entonces se han multiplicado, y eso es bueno porque eso nos da capacidad de respuesta frente a una demanda, justamente en los casos graves y en UCI. También se incrementó camas UCI, y esto debe mantenerse. Pero la principal preocupación para mí es el problema del presupuesto. Mire, el presupuesto del 2021 para salud ha terminado en 33.000 millones de soles, con todo lo que se le incrementó durante el año pasado para compras y demás. Pero el presupuesto aprobado para este año, con el cual se ha empezado enero, es 22.200, es decir, 11.000 millones menos. Eso no se puede comprender. Salvo que si hubiese dicho no va a haber tercera ola, pero todos sabíamos que iba a venir una tercera ola. Pero ¿en qué se traduce esto respecto a lo que estamos conversando? Mire, Cenares, que es el Centro Nacional de Recursos Estratégicos, que es quien compra plantas de oxígeno, quien compra las pruebas para hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera, tuvo en el 2021 2.257 millones. Así se terminó a diciembre. ¿Cuánto le ha sido aprobado para este año? 1.265, o sea, la mitad, 1.000 millones menos. Si eso no se corrige, por más buena voluntad que haya, no se va a poder comprar más plantas de oxígeno, más camas UCI, es decir, todo lo que justamente se está diciendo hay que fortalecer. Entonces, el tema presupuestal es un tema crítico. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que es la instancia más importante, y tenemos muy buenos profesionales ahí para hacer los diagnósticos y para hacer el secuenciamiento genómico. El presupuesto en 2021 ha sido 164 millones, y el presupuesto que le han aprobado para este año es 128 millones. Entonces, no se entiende cómo el presupuesto que propuso el Ejecutivo y que el Congreso aprobó, porque no se ha modificado, tiene estos recortes, ¿no? Y yo creo que ¿en manos de quién está corregir esto, doctor? El Ejecutivo. Quien tiene que hacer es el Ministerio de Salud, decir, oigan, lo que han aprobado no nos alcanza. Tiene que hacer un pedido, eso lo aprueba el Consejo de Ministros. Claro, la ruta larga es, como esto es una ley de presupuesto, hay que pedirle al Congreso que modifique la ley, pero esa es una ruta que nos puede tomar 3-4 meses. Para una cosa tan urgente, se tiene que aprobar un decreto de urgencia que tiene fuerza de ley, que puede modificar el presupuesto por emergencia y autorizar los cambios presupuestales, porque si no, lo que vamos a tener es una nueva estrechez justamente en lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, camas UCI, oxígeno, medicamentos, etcétera, y eso sí sería
es muy Doctor grave. Ugarte, si me permite una última pregunta, ¿cómo evalúa el proceso de vacunación? El ministro Hernando Ceballos, destacó, y esto parece ser totalmente una buena noticia, que ya más del 80% de la población objetiva está vacunada al menos con 2 dosis. ¿Eso marcha bien? ¿Marchamos a buen ritmo ahora que empieza la vacunación a los menores de 5 a 11 años? Sí, de ahí se ha caminado bien, se ha continuado lo anterior. Se ha anunciado que se han aplicado más de 53 millones de dosis. La gran mayoría de eso es lo que se contrató hasta julio, porque se contrató por 98. O sea, ha dado una reserva importante, incluso para cosas que en ese momento no estaba todavía previsto, como es la tercera dosis. Y eso permite. Creo, y hay artículos de afuera que lo comentan, que los países latinoamericanos han superado a los países desarrollados en vacunación. Y pone como ejemplo Perú, Chile, Argentina, Brasil. Perú entre ellos. Estábamos, recordemos, al inicio muy retrasados. Hemos empezado a vacunar en febrero del año pasado, cuando otros países ya estaban vacunando. Felizmente ahora tenemos vacunas, se ha seguido vacunando al ritmo que se necesitaba, y en ese sentido vamos bien. Lo que hay que cubrir es determinadas brechas de vacunación, sobre todo en las zonas rurales, tanto de sierra como de selva, donde la población está más dispersa, y ahí, como sabemos, hay que enviar brigadas para poder vacunar, pero creo que eso es lo que nos está protegiendo en gran medida frente a esta tercera ola, y hay que persistir, sobre todo ahora que se inicia la vacunación de los chicos de 5 a 11 años, lo que está muy bien, porque eso nos va a permitir, además, en marzo, regresar a la forma presencial o semipresencial de escolaridad. Muy bien, doctor Ugarte, le agradecemos por este diálogo con RPP.